frente que hace que me apasione y me anime tanto a hablar de este tema tan importante, la experiencia. Y como les decía al inicio, cada uno tiene una experiencia que contar. Yo les compartiré una propia más adelante, pero siempre recuerdo y de algo súper cercano, que es la experiencia de Marcevit Alejos, una pequeña de 13 años de Villa El Salvador, y tuve el gusto de ver un reportaje de ella hace un par de meses, y me pareció súper interesante cómo, a pesar de que a ella esta crisis también le impactó, y hablamos de una pequeña de 13 años de edad, fue capaz de desarrollar toda una alianza con una serie de organizaciones y personas de buena fe que pudieron ayudar para que finalmente en una zona tan alejada como el asentamiento humano en el que vive esta pequeña, pudiera llevar alimentos, pudiera llevar almuerzos cada día a cerca de 96 familias. Entonces yo me hago la pregunta, ¿esta niña habrá nacido con esa capacidad o la desarrolló y fue capaz de ver en toda esta situación, y no por eso quiere decir que no le haya afectado, pero fue capaz de sobreponerse a esta situación e ir a un siguiente nivel de prosperidad en el sentido de ayudar a otros? Entonces, cuando yo voy a hablar de resiliencia, cuando vaya a hablar ahora de resiliencia, les quiero hablar desde un frente de investigación, qué dicen los estudios ahora, pero sobre todo les quiero hablar de la experiencia y saber que hay casos de resiliencia muy cercanos a nosotros y nosotros mismos podemos estar siendo resilientes en este momento y no lo sabemos. O podemos tener la capacidad de desarrollar la resiliencia y no sabemos qué conceptos tener en cuenta. Entonces, para empezar, les quiero traer justamente esta metáfora y este ejemplo de la balsa que a mí particularmente me encanta. Seguramente alguno de ustedes debe conocer Lunahuaná y es un excelente lugar para hacerlo. Entonces vamos a situarnos en un río, pues, ¿no? Y somos un grupo de personas, hombres, mujeres, que estamos navegando, que estamos siguiendo el río caudaloso. Bueno, esta es una excelente metáfora, porque si bien es cierto, todos tenemos un punto de inicio cuando nos subimos a una balsa para enfrentar un río rápido, y sabemos, o a veces no, medianamente, dónde es que vamos a llegar. Lo que sí les puedo asegurar es que nadie puede tener certeza de cómo va a ser exactamente cada parte del río, salvo la hayamos estudiado. ¿Cuál es el punto con esto? La mejor forma de enfrentar ese río, esté caudaloso o no, esté agitado o no, definitivamente va a ser nuestra capacidad de afrontar cada momento y cada tiempo, cada espacio y cada característica que nos dé el río en algunos determinados momentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos mejor preparados, sabemos cómo remar, sabemos cómo girar a la izquierda, cómo girar a la derecha, cómo detenernos, cómo nadar si es que caemos de la balsa, sabemos cómo identificar afluentes rápidos o no del río, vamos a estar mejor preparados y vamos a poder seguir avanzando dentro del caudal. Lo que les quiero decir con esto es que no es tan relevante qué tan fuerte o débil está el caudal del río. Lo más relevante es acá qué tan preparados estamos nosotros. Entonces, cuando les hablo de resiliencia, les voy a hablar desde la perspectiva de que no importa tanto las circunstancias o la intensidad de estas circunstancias, por más adversas que sean y que se nos presenten, al momento de decidir salir adelante. Lo que más va a importar es qué tan preparados estamos nosotros mismos para ser capaces de afrontar justamente esos momentos adversos. Y eso, amigas y amigos que me están acompañando el día de hoy, eso es resiliencia justamente. Entonces, este justamente es el caso de Marcivit Alejo, el que les contaba. Ahí lo tienen. Es una pequeña de 13 años de edad que fue capaz de no cambiar la situación, porque ella no es capaz, ninguno de nosotros por ahora, de cambiar esta pandemia global, el hecho de que estemos ahorita comunicados a través o aislados y tener que hacer esta sesión de manera remota cuando yo quisiera y me encantaría estar de manera presencial con ustedes. No somos capaces de cambiar muchas cosas, pero sí somos capaces de cambiar cómo lo tomamos y cómo somos capaces de enfrentarlas en función a eso, empezar a construir experiencias positivas desde nuestra capacidad personal. Y así como este ejemplo tan cercano, el de Marcivit, y seguro cada uno de ustedes también tiene algún ejemplo que conozca de su entorno cercano, hay otros ejemplos también en otras partes del mundo. Y yo les voy a ir
compartiendo alguna información y quédense tranquilos que esta exposición, primero que está siendo grabada, va a ser compartida en las redes sociales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pero además les voy a compartir la presentación en formato digital, porque al final cada una de las personas que yo les voy a estar haciendo referencia, está la referencia justamente bibliográfica y el link para que ustedes puedan acceder a un video o a un tutorial para que puedan entender un poco más de esto. Cuando hablamos de Viktor Frankl, por ejemplo, este hombre vivió 3 meses, 3 años, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, experiencias pues catastróficas dentro de un campo de concentración. Perdió a toda su familia, perdió a todos sus seres queridos, perdió a todos sus amigos dentro del campo de concentración. Como me dijo el equipo del Ministerio de Trabajo, hay muchas y muchos jóvenes en esta sesión. Probablemente algunos no han escuchado, no tengan mucha idea de lo que era un campo de concentración, pero definitivamente es una de las experiencias más terribles que un ser humano pueda pasar. Sin embargo, este hombre fue capaz de escribir un libro después de esa experiencia, graficando lo que fue también su capacidad de sobreponerse a estas situaciones tan adversas que se le presentaron. Y ese libro que se los recomiendo mucho se llama El hombre en búsqueda de sentido. Entonces es una alusión directa a que incluso dentro de las circunstancias más adversas tenemos la capacidad de elegir el camino que nosotros queramos tener o seguir, pero lo más importante, y es lo que voy a hablar en unos minutos, podemos elegir la forma en que afrontamos las cosas y eso va a partir de la perspectiva que nosotros tengamos justamente para afrontar estas situaciones adversas. Entonces, les voy a hacer una pregunta y vamos a empezar a interactuar un poquito. Les quiero hacer una pregunta y quiero que estén atentos, sobre todo para los que están participando desde Zoom, para los que nos acompañan desde Facebook. Luego voy a lanzar una en el Menti, así que vayan alistando también sus equipos celulares. Y les quiero lanzar esta primera pregunta para que me puedan responder. Denme un segundo. Les quiero lanzar esta pregunta. Y es, ¿qué atributos, qué atributos tienen para ustedes o qué factores son los más importantes para construir la resiliencia? Y después vamos a ver un concepto, pero me interesa ver qué van identificando ustedes. Por favor, completen esas encuestas, es anónima, y elijan solamente un atributo, el atributo que para ustedes sea más importante. Y ojo que todos estos están relacionados a lo que es resiliencia, o esa capacidad de poder sobreponernos a circunstancias adversas. Hablamos de relaciones sociales, ese entorno social que tanto nos soporta. Hablamos de tener un propósito también, un sentido de propósito que en muchos casos tiende a ser el pilar de muchas otras capacidades. Hablamos de tener el optimismo, que es la capacidad de poder tener un enfoque positivo incluso ante las circunstancias más adversas. Hablamos de aprendizaje también y esa capacidad de adquirir experiencias o sacar cosas positivas de experiencias por más traumáticas o dolorosas que puedan ser. Nos referimos también a perseverancia como la capacidad, y que lo van a ver ahora al final, incluso uno de los mejores predictores de éxito, más todavía que la misma inteligencia como tal, que es la perseverancia, esa capacidad de seguir adelante con lo que nosotros tengamos como meta, y obviamente el bienestar. Y cuando hablo de esto último, que veo que que no le dan mucha importancia en general, pero es que es vital también, que tiene que ver con esa capacidad de sentirnos bien física y mentalmente y cómo nos encargamos de tenerla bien conservada. Ya ha votado el 61% de personas y les voy a compartir los resultados. Vamos a cerrar la encuesta y les voy a compartir. ¿Qué es lo que vemos acá en la pantalla? Imagino que todos lo pueden ver ahí. La mayoría de ustedes, el 61% ha participado, les felicito, es un buen ratio de participación. La mayoría de ustedes piensa que el optimismo y la perseverancia son los atributos más importantes para construir la resiliencia. Y ahora vamos a ver algunas diferencias sutiles. Lo que dicen las investigaciones y también en nuestra propia experiencia, amigas y amigos, es que son importantes todos esos atributos que yo les estoy mostrando, pero quizás hay uno fundamental. Hay uno que es pilar de todos y que tiene que ver con el sentido de propósito. Es importante mantener buenas relaciones sociales, es importante tener un enfoque optimista ante las circunstancias más adversas, es importante adquirir experiencias o aprendizajes de estas circunstancias adversas también, ser perseverante también.
Preocuparnos de nuestro bienestar físico y mental es importante también, pero hay, una, hay un eje transversal a todo esto que no lo han marcado mucho y me da pie justamente para comentarles muchas cosas de esto que tiene que ver con el propósito. Y es lo que vamos a ver al final a través de un ejercicio. En la medida que tengamos un propósito, un sentido de propósito para cualquier cosa que hagamos, entre las relaciones sociales, el optimismo, el aprendizaje o el sacar una meta adelante, en la medida que tengamos nosotros identificado un sentido de propósito, eso le va a dar estabilidad a aquellas metas o caminos que nosotros queramos tomar para salir adelante de cualquier situación que tengamos. Entonces, voy a reforzar mucho ese aspecto porque he visto que ha salido bajo y lo cierto es que es fundamental. Así que voy a tomarme unos minutos al final para hablar más de propósito y vamos a continuar con la presentación. Cuando hablo de resiliencia, solamente para afinar, cuando hablo de resiliencia, me refiero al proceso de adaptarse, de adaptarnos bien frente a la adversidad, el trauma, la tragedia, las amenazas o distintas fuentes de estrés que podamos tener. Ahora, en resumen, la resiliencia es la habilidad para adaptarnos a las situaciones que se nos puedan presentar independientemente de la intensidad o lo traumáticos o lo adversos que puedan ser estas, pero no solamente quedarnos ahí, sino también recuperarse de este tipo de situaciones adversas. Como les dije al inicio, esto no es una capacidad necesariamente innata. Habrá algunas personas inclusive que por su misma, desde el nacimiento, el mismo entorno familiar en el cual se desarrollaron, tendrán una mejor predisposición a superar situaciones adversas. Pero lo cierto también es que a la hora que queremos desarrollarlo, eso no importa. Puede que sea más fácil o más difícil, sí, quizás, pero no importa porque es una capacidad que podemos desarrollar y hay 5 atributos que yo les voy a compartir en breve que les va a ayudar mucho en ese camino. Lo que es importante es que la resiliencia implica la capacidad de recuperarse de estas situaciones difíciles, pero también involucra un aspecto fundamental y que tiene que ver con el aprendizaje y ahora vamos a detenernos un poco en esto. Involucra un crecimiento personal. Cuando hablamos de crecimiento personal, la palabra aprendizaje va de la mano, está íntimamente atada, porque nosotros solo crecemos en la medida que somos capaces inclusive de identificar aprendizajes valiosos de situaciones adversas que hayamos enfrentado en el pasado y que podamos obtener experiencias y enseñanzas valiosas para aplicarlas positivamente hacia nuestras nuevas experiencias. Y en la medida que nosotros hagamos esto, podremos hablar de que estamos creciendo a nivel personal. Y eso desde ya es una experiencia valiosa para recuperarnos de estas experiencias difíciles que nos puedan tocar. De hecho, que esta fuente, y se la recomiendo mucho, la fuente de esta información que les estoy compartiendo, en gran parte también es la Asociación Americana de Psicología. Si hablan inglés ustedes, en buena hora, pero también para aquellos que no dominen esta lengua, pierdan cuidado que esta página está completamente traducida al español y tiene un capítulo completo de resiliencia que se las recomiendo. Googleen Asociación Americana de Psicología y les va a interesar seguramente. Ahora, yo les había ofrecido al inicio también conversar de cuáles son esos componentes básicos que nosotros debemos de tener seteados para poder desarrollar mejor esta capacidad. Yo les voy a comentar cuatro componentes básicos y un pilar. Dentro de estos 4 componentes básicos, hay algunos que tienen que ver con esas capacidades interpersonales, en las cuales es importante tener mapeado de que hay un frente social que tenemos que mantener y externo que tenemos que gestionar, pero hay un frente interno importante de considerar y trabajar inclusive. Y al final vamos a hacer un ejercicio con ese último pilar que les va a gustar. Así que vayan teniendo listo su mentí en sus celulares. Recuerden 3 www.menti.com. Cuando les hablo de los componentes básicos y de aquellos que tienen que ver con esos componentes interpersonales o entiéndase sociales, no puedo dejar de pasar esta sesión sin contarles la importancia de la conexión. Y cuando hablo de la conexión, me refiero a la importancia de las redes sociales. Y no hablo de las redes sociales digitales necesariamente, sino de esos contactos sociales que nosotros podamos tener.
En el material que les voy a dejar al final, hago alusión a un estudio del doctor Robert Waldinger. Es un psiquiatra americano que junto con un grupo de estudios de la Universidad de Harvard, que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar, han hecho un estudio de cerca de 80 años, imagínense lo largo de este estudio, y en esos 80 años han investigado cómo ha sido la vida de cerca de 800 personas, desde que han nacido hasta obviamente su ancianidad, que ya están llegando muchos de ellos, inclusive varios de estas personas que participaron del estudio han fallecido. Es probablemente el estudio uno de los estudios más largos en la historia mundial y más rico también. Lo importante es el resultado de este estudio. Una de las, una de las principales conclusiones de tres que llegó este estudio que tiene que ver sobre qué hace que una persona tenga una vida feliz, y esto está muy relacionado a la resiliencia obviamente, son justamente la red social que pueda tener una persona. ¿Qué es lo que dice este estudio? Que en la medida que nosotros tengamos una red en la cual podamos apoyarnos, seamos capaces de generar relaciones de confianza, de amistad, de amor, de soporte, lo que dice este estudio que vamos a tener mayores posibilidades de tener una vida feliz, o entiéndase, una vida exitosa también, una vida próspera. Y esto lo hizo un estudio, no solo lo dice Manuel Barrantes, lo hizo un estudio de fama mundial y ahora lo van a ver al final. Entonces, cuando hablamos de resiliencia ya, la capacidad de apoyarnos en un entorno social que nos dé ese apoyo, que nos dé ese soporte, que nos dé esa conexión con otras personas es vital. Entonces, ese es un primer componente básico para desarrollar la resiliencia. Y esto es importante porque a veces tenemos que buscar ayuda también y tenemos que tener una red social fuerte para lograrlo. Y esa red social puede estar conformada por nuestra familia, nuestros amigos, amigas, nuestra pareja, algún especialista, puede ser un profesional. Si necesitamos una ayuda más especializada, una psicóloga, un psicólogo, un psiquiatra, no tenemos que tener ningún miedo de eso, pero eso forma parte también de nuestras conexiones sociales. Un segundo atributo que es importante, y disculpen que esté viendo la hora, no lo veo acá en mi pantalla y no quiero dejar de dedicarle un buen tiempo de esto al ejercicio final que les traigo. Pero otro de los componentes básicos tiene que ver con lo que les pregunté en la encuesta, con el bienestar. Y esta es una palabra que puede sonar genérica, pero que es importante tener súper mapeado también. Cuando hablamos de bienestar es ese sentido de cuidado que tenemos que darle a nuestra salud mental, pero también a nuestra salud física. Ahí mi pregunta es bien simple. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de que vamos a estar mejor hasta anímicamente según nuestra capacidad que tengamos de poder alimentarnos bien, de poder descansar bien, de poder ejercitarnos, de poder llevar hábitos de vida saludables, de dormir a nuestras horas, de cuidar de no tener mucho estrés y a nivel de salud mental también? ¿Cuántos de nosotros, si estamos con muchos problemas, no estamos descargando esto con alguna persona de confianza, con un especialista? ¿O cuántos de nosotros estamos tan cargados y estresados por el día a día que no somos capaces o no nos estamos generando esos espacios para poder lograr cierto equilibrio o tranquilidad a nivel mental, a nivel espiritual inclusive? Y eso es importante, es uno de los atributos básicos del bienestar. El cuerpo, al ser nuestro templo, tiene que estar bien cuidado porque va a ser el soporte de todo. No podemos hablar de resiliencia si estamos teniendo hábitos nocivos contra nuestro templo, nuestro cuidado, sea personal o mental, o sea físico o mental. Otro de los componentes básicos, y este es importantísimo, y han hablado varios especialistas, y ahora les voy a compartir algunos más, como la doctora Carol Dweck, y no se preocupen que está al final también en las referencias bibliográficas, hablan de la perspectiva. Y eso no es más que el enfoque con el cual nosotros decidimos asumir las circunstancias o las situaciones que se nos presenten. Cuando hablo de enfoque, los estudios identifican básicamente dos tipos de enfoque o de perspectivas. Uno que es fijo, estático, rígido, y el otro, que es completamente opuesto, que es un enfoque dinámico, ágil, que ve oportunidades,
que ve situaciones de aprendizaje incluso hasta en situaciones adversas. Este último es conocido como un enfoque de crecimiento, un enfoque de desarrollo, el growth mindset, como se le llama en inglés, y articula muy bien la palabra de crecimiento con aprendizaje. Entonces, ¿cuándo se dice que una persona tiene una perspectiva de crecimiento? Cuando es capaz de ver e identificar que las situaciones adversas pueden ser enormes oportunidades de aprendizaje. Y esto no quiere decir de que vamos a dejar de lado que se presenten situaciones adversas. ¿Recuerdan el ejemplo del río que les puse al inicio? Nosotros no necesariamente vamos a poder cambiar el caudal del río, no necesariamente vamos a poder cambiar cómo se está presentando esta pandemia, por ejemplo, a nivel global. Pero lo que sí podemos modificar es la forma como lo estamos asumiendo. Y si vemos que incluso hasta en estas circunstancias tan difíciles hay una situación de aprendizaje y de crecimiento, créanme que las posibilidades de que salgamos mejor parados de toda esta situación van a ser mucho mayores. Quizás a nivel personal yo les puedo contar, en febrero yo renuncio a una empresa minera, Antamina. Varios de ustedes la deben de conocer, y la razón por la que renuncié fue porque quise ir tras mi sueño, y mi sueño era desarrollar mi propia empresa consultora en gestión de talento humano, y esta empresa ya la teníamos operando hace 4 años, pero decidí dar ese gran paso junto con mi equipo, y acá está como parte del equipo Johanna, que en breve me va a compartir seguro las preguntas que tengan ustedes, y decido dedicarme al 100%. Recuerdo que tuvimos sesiones con el equipo en que empezamos a evaluar los servicios que estábamos brindando, le dimos una nueva forma, y recuerdo que justamente un lunes o martes, no recuerdo, 17, 18 de marzo, íbamos a lanzar nuestra nueva oferta de servicios, y convencidos de que íbamos a ir al todo por el todo, y ya estábamos inclusive con 3 o 4 proyectos grandes, prácticamente aprobados, y que me dio ese empujón para yo también lanzarme a esta aventura. Y bueno, y el resto es historia conocida, pasó esta pandemia, y esto sí, quizás no lo conocen, y les cuento, y esos 4 proyectos se paralizaron. Y vinieron 3 a 4 meses extremadamente fuertes. Y lo cuento esto porque seguramente cada uno de ustedes ha pasado también meses extremadamente fuertes, producto de estos cambios radicales en que nos ha llevado a los que nos ha llevado a esta situación de pandemia. Pero si les sirve de algo, también les cuento que yo tomé la decisión de que esto fuera una oportunidad de generar muchos aprendizajes a nivel personal, a nivel familiar también, y de crecimiento incluso para mi empresa, para Rich. Y una prueba de ello es que ahora nos tienen acá compartiendo con casi 500 personas entre Zoom y Facebook este tipo de temas, y es lo que nosotros decidimos seguir haciendo adelante y seguir generando oportunidades. Y obviamente tuvimos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, obviamente tuvimos que aprender a cómo interactuar con nuestros clientes en el mundo virtual, por ejemplo, y, y empezar a desarrollar nuevas soluciones y empezar a identificar nuevas oportunidades. Y eso ha sido el camino de los últimos meses. Pienso que no hubiéramos podido salir de esto en mi organización o yo a nivel personal si no hubiera tenido esta perspectiva o este enfoque de que incluso en estas circunstancias adversas hay mucho que yo pueda aprender, y hay todavía muchas oportunidades de crecimiento y de salir adelante, y por qué no decirlo, ser exitoso incluso a pesar de estas circunstancias. Entonces les quería compartir esa experiencia personal también, y que me lleva a hablar rápidamente de aprendizaje, y todo esto pues nosotros podemos decidir si tomarlo como ya vamos 5 meses, 5 meses desde que empezó toda esta pandemia, y nosotros podemos tomar la decisión. Si decidimos, oye, todo ha sido tan negativo que no tengo nada que sacarle de aprendizaje, y por ende no tengo ninguna oportunidad de crecimiento dentro de esto, o hago una autorreflexión y empiezo a analizar lo que me ha ocurrido, y empiezo a identificar también qué me ha ido bien, qué me ha ido mal, obviamente, en estas circunstancias, pero también empiezo a ver qué he podido hacer bien, qué he podido hacer mal,
¿Qué he podido aprender? ¿Qué se me ha hecho más fácil? ¿Qué se me ha hecho más difícil? ¿Qué he logrado sacar adelante? ¿Qué no? Y ahí vamos construyendo nosotros nuestro propio crecimiento a través del aprendizaje que tengamos, pero no lo vamos a poder hacer si no tomamos un tiempo de reflexión y no lo vemos desde esa perspectiva de que incluso en estas circunstancias podemos obtener muchas cosas valiosas. Entonces, antes de pasar al quinto componente, que como les decía, ya más que un componente básico de la resiliencia, es un pilar de la resiliencia, les quiero invitar a que cada uno de ustedes haga un ejercicio de autorreflexión y pueda identificar qué oportunidades de aprendizaje han tenido incluso en estas circunstancias. Pienso que es un primer paso para lograr, lograr crecer en estas circunstancias. El otro pilar, y el que sí me voy a enfocar bastante ahora, porque ha sido uno de los que ustedes han identificado como más bajo y creo que es una oportunidad de aprendizaje también para la mayoría de ustedes, eh, así lo dicen las investigaciones y es también tomarlo en cuenta esto, es el propósito. Cuando hablamos de propósito, y esta es una palabrita interesante porque a veces lo podemos escuchar como algo muy ambiguo, muy genérico, muy vago, y de hecho hay muchas cosas que ayudan a que esto sea así. Hay mucha ciencia ficción y muchas películas en que imaginamos pues a un Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias, a un Neo de Matrix, diciendo, no, tengo que encontrar mi propósito. Bueno, vamos a romper un primer mito. En sí hay otros dos mitos más, pero vamos a romper un primer mito sobre el propósito. Y el propósito no es algo que uno encuentra, el propósito es algo que uno construye. ¿Ya? Un segundo mito que va muy de la mano con el propósito es pensar de que yo tengo un gran propósito en la vida y a veces hasta tenemos insomnio, dedicamos muchas horas de reflexión o nos da la pensadera, como le digo yo, es mi gran propósito en la vida y tomamos como referencia a Mahatma Gandhi, a la Madre Teresa de Calcuta. Sí, son buenas referencias, es cierto. Pero un mito, y este es el segundo que les quería compartir cuando hablamos de propósito, es pensar que tenemos que tener un gran propósito. No es así. Nosotros podemos tener un gran propósito en muchos aspectos de nuestra vida. Podemos tener un propósito en, en nuestro aspecto de salud, podemos tener un propósito en nuestro trabajo, podemos tener un propósito definido en nuestras relaciones familiares, podemos tener un propósito definido en nuestra vida personal, en nuestra vida en pareja, en nuestra vida religiosa, espiritual, en la parte de deportes, en la parte social, de diversión. En cada una de estas podemos tener un sentido de propósito o construir un propósito para cada una de ellas. Así que eso es otro mito que quería romper. Y es importante saber de que en la medida que seamos más capaces de articular sentido de propósito en diversos frentes, vamos a tener mejores posibilidades de poder sentirnos conectados con algo que dé un sentido a lo que hacemos. Y eso es básicamente la definición de propósito y vayan alistando su mentí que ahora sí vamos a entrar a la encuesta en vivo. Cuando hablamos de propósito, hablamos de construirlo, hablamos de desarrollar un propósito en varios aspectos, pero también hablamos y esto va a romper un tercer mito, de saber de que el propósito no es algo estable. No es que yo tenga que encontrar mi propósito de vida necesariamente. Si alguno de ustedes lo ha hecho en buena hora, yo no lo he podido hacer hasta ahora. Yo prefiero hablar de tener varios propósitos, pero si hay alguien que está iluminado o tiene un desarrollo mayor, pues bienvenido. Pero lo que les quiero dejar como mensaje también es que nuestros propósitos van variando. Entonces, podemos desarrollarlo en varios aspectos de nuestra vida, pero estos no son estáticos. Estos pueden cambiar. Pueden cambiar en nuestra infancia, podemos tener un propósito, en nuestra juventud podemos tener otro propósito, en nuestra vida adulta podemos tener otro propósito. Yo les quiero compartir de que el hecho que yo esté sentado acá, yo no lo he descubierto desde niño. El hecho de estarles compartiendo este tema que me apasiona tanto y tratar de llevarles un aprendizaje a ustedes, no lo he descubierto de niño, lo descubrí recién a los 16, 17 años, cuando me uní un poco tarde quizás, pero me uní al cuerpo de Boy Scouts, y
y encontré que me apasionaba ayudar a otros. Y sí, afortunadamente ese propósito lo sigo manteniendo, pero no lo tenía de niño. Y así he ido también seguramente identificando otros propósitos en mi aspecto familiar, personal, social, etcétera. Entonces, es dinámico. El encontrar un propósito puede variar. Y ahorita es un momento en que ustedes pueden tomar, si es que no lo han hecho, pueden tomar un momento para identificar justamente un propósito en diversos aspectos de su vida. De hecho, que para desarrollar esto es importante aterrizar. Oye, no hablo de propósito, suena vago, suena amplio, ambiguo, sí, pues. Entonces es importante canalizar todo esto y de hecho tangibilizarlo. Me sale un anuncio de que mi conexión a internet está bajo. Si alguien me hace un comentario, por favor, quiero estar seguro de que esté bien la conexión. Se te escucha muy bien, Manuel. Pati, sí, gracias. Uy, Me salía ahora la se conexión ha... donde estaba. Listo. Sí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sobre esto y recuerden que les había comentado de que esto me interesa llevarlo a un terreno práctico. Para hacerlo más práctico aún, cuando hablamos de propósito, quiero que ustedes empiecen a visualizar, empiecen a imaginar, y va muy de la mano con nuestra capacidad de pensar a futuro. Si yo digo que voy a hablar de propósito en mi aspecto físico, en mi bienestar físico, por ejemplo, y quiero hablar de que lo quiero tangibilizar, tengo que primero ser capaz de pensar en cómo quiero estar en determinado lapso de tiempo. Pero ahí no queda todo. Cuando hablo de propósito, hablo también de darle un sentido de dirección, trazarlo como objetivo, trazarlo como meta. Y eso es una muy buena técnica, y ahora lo van a palpar ustedes, es una buena técnica para tangibilizar ese propósito que a veces lo hemos podido escuchar como muy, muy genérico. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y les pido que en la página web www.menti.com e ingresen este código, el 6077841. Quiero que ingresen este código, por favor, y ahí ustedes van a ver una pregunta, ¿ya? Van a ver una pregunta. Y yo les voy a ayudar con dos preguntas muy potentes a que puedan hallarle un sentido a un propósito que puede estar relacionado al bienestar físico. Lo que quiero que vean ustedes es una forma de cómo empezar a identificar algunos pasos claves para identificar para saber una forma de cómo identificar un propósito, un aspecto que es importante para nosotros. Y vamos a hacer este ejercicio con algo tan simple y tan a la mano para todos nosotros como es nuestro bienestar físico, nuestra salud, por ejemplo. Y vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué logro quisiéramos obtener sobre nuestro bienestar físico al final del próximo mes? Entonces, yo les voy a dar un feedback en vivo o una retroalimentación en vivo respecto a esto. Déjenme solo presentarlo acá. Creo que no está funcionando bien. Listo. Y yo les voy a ir dando un feedback. Y les invito, y todo esto es anónimo obviamente, les invito a que empiecen a soltar sus preguntas acá, empiecen a plasmar o a escribir qué logros quisieran obtener en su bienestar físico al final, ya ni siquiera el próximo mes, al final del mes al mes de septiembre. Y algunos de ustedes se están poniendo, quiero recuperar mi estado físico antes de la pandemia, bajar 1 kilo de peso, estar sana y no contagiarme, tener salud, más horas de ejercicio, bajar de peso, descansar 7 horas. Muy bien, van 19 personas que van respondiendo, está muy bien. Ya, vamos a ver si hay más personas quizás. Acá les invito a que puedan, van 31 personas que siguen respondiendo. Muy bien, muy bien. Y vemos algunos más, ¿no? Realizar mis pausas activas y tener el cuerpo relajado y compartirlo con mis compañeros de trabajo, descansar 7 horas,
tener mis músculos blandos y relajados, blandos o tonificados, vamos a ver. Se refiere a que no estén contracturados, probablemente. Muy bien, acá hay una retroalimentación que les quiero dar a todos ustedes y disculpen si no llego a leer todos los 75 o 76 personas que están trabajando, pero no se preocupen. Lo importante es que ustedes vean la técnica de cómo desarrollar un objetivo claro que les va a ayudar también a identificar una dirección que les dé un sentido de propósito a las metas que ustedes se puedan trazar. Cuando yo les pregunto qué logros quisieran tener sobre su bienestar físico al final del mes, les pido que tracen un objetivo. Cuando hablamos de objetivo, hablamos también de que sea tan específico que seamos capaces de tangibilizarlo. La única forma de tangibilizar un propósito, un objetivo o hacia dónde nos queramos dirigir es hacerlo medible. Y una buena forma es asignarle una cantidad. Por ejemplo, la persona que ha asignado bajar 1 kilo de peso es muy buen ejemplo. La que ha asignado bajar 2 kilos de peso han dado muy buenos ejemplos, o tener más horas de ejercicio. Bueno, ahí sería bueno saber cuántas horas de ejercicio le pueden brindar o cuántas horas de sueño pueden ustedes tener. Lo importante que cuando hablamos de qué logro queramos tener, lo hagamos específico, lo hagamos medible, que sea aterrizable por nosotros, que sea alcanzable y que tenga un tiempo definido. Si nosotros hablamos de que para el próximo mes, en la parte física, quiero reducir 5 kilos de peso porque estoy con los rollitos encima, eso es una buena forma de identificar un objetivo. Pero ahí no va a quedar todo. Y de hecho esto se puede trasladar a otros ámbitos de nuestra vida. De hecho en el aspecto físico, yo les puedo compartir que uno de mis propósitos ha sido correr 10 kilos para fines de septiembre, ser capaz de correr 10 kilómetros, porque sé que eso es importante para mí. Pero el trazarse la meta y el objetivo no es lo único que nos va a servir para poder darle un sentido de propósito. Por eso es que ahora les comparto una segunda pregunta, pero a los que han participado lo han hecho muy bien, porque varios de ustedes fueron capaces de identificar un logro de manera concreta, y eso es importante. Y estamos hablando de uno de los aspectos importantes para la resiliencia, como el bienestar físico. Pero vamos a ir ahora, vamos a pasar a la otra pregunta, y esto es la que justamente está atada al propósito. ¿Por qué sería importante lograrlo? Entonces, les invito ahora a que puedan completar esta pregunta también de manera abierta, por favor. ¿Por qué sería importante para aquellos que han respondido y los que no también pueden hacerse esa pregunta, lograr el bajar esos 2 kilos de peso, lograr correr todas las mañanas, lograr dormir 7 horas, lograr alimentarse mejor como han estado respondiendo? ¿Por qué relajarse más quizás o alimentarse en forma más sana? ¿Por qué es importante lograr esto? Porque quiero seguir trabajando, deseo pagar mis estudios universitarios, por mi salud, por bajar de peso, por sentirnos bien, porque le hace feliz estar respondiendo a uno de ustedes, porque contribuirá a mi bienestar general, va a mejorar su salud. Miren qué interesante que cuando hablamos de bienestar físico puede quedar en algo superficial, porque finalmente es el físico y pudiéramos pensar de que no es necesario vivir preocupados de eso. Pero si ya empezamos a pensar de que en la medida que yo reduzca esos kilitos de más, voy a tener un mejor estado de salud, porque voy a ser menos propenso a desarrollar diabetes, voy a ser menos propenso a tener problemas respiratorios, voy a poder estar más activo, voy a poder descansar mejor, me va a poder entrar la ropa que me entraba hace tiempo y la tengo guardada. ¿No se dan cuenta que le estamos dando un mejor sentido de propósito? Y en la medida que apalancamos ese objetivo inicial que hemos desarrollado en la pregunta anterior a algo que le dé un sentido, en la medida que seamos capaces de apalancarlo es cuando tenemos mejores posibilidades de seguir adelante con ese objetivo, de seguir adelante con ese propósito. Entonces, miren, acá están comentando algo súper interesante, por salud, por lograr mis metas en salud, porque fortalece nuestro organismo, y esto termina siendo inspirador. Entonces, cuando hablamos de propósito, hablamos, si bien es cierto, de tener claridad de hacia dónde quiero llegar y visualizarme,
es importante también que sea una acción o una meta, un objetivo que sea también capaz de inspirarnos. En la medida que estemos inspirados, que estemos apasionados porque sabemos que esto va a ser importante lograrlo, tenemos mejores posibilidades de que podamos salir adelante y podamos llevar a cabo o culminar ese objetivo. Les agradezco, en verdad ha sido una participación masiva y quiere decir que esto es un tema muy importante para ustedes. Vamos a volver a la presentación. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a volver entonces con esto y solo para ir cerrando les dejo esa reflexión final sobre este quinto componente tan importante de la resiliencia o este quinto pilar tan importante de la resiliencia como es la capacidad de hallar un sentido de propósito a diversas cosas o diversas dimensiones importantes de nuestro día a día. Y la única reflexión y conclusión a la que quiero llegar es que en la medida que seamos capaces de sentirnos inspirados, motivados por metas que puedan ser trascendentales para nosotros y tener esa conexión de en qué medida puedan ser inspiradoras, retadoras y significativas para nosotros, vamos a ser capaces de tener esos impulsores para lograr mantenernos bien, para seguir perseverando, para seguir aprendiendo y seguir superando situaciones difíciles. Y el último concepto o que les voy a dejar, acá también les quiero compartir un par de ejercicios, y esto ya lo pueden hacer, se van a quedar con la presentación, no se preocupen, es que, así como hemos hablado del bienestar físico, les invito a que se hagan también algunas preguntas que les va a dar un mejor sentido también a más largo plazo, ¿no? Un mejor sentido de propósito en algunos aspectos importantes de nuestras vidas. Y esa pregunta es simple, pero créanme, las hacemos con varios ejecutivos de organizaciones y les termina encantando porque ninguno había sido capaz de visualizarse en tu cumpleaños número 90, por ejemplo, y que están haciendo justamente una celebración por tu cumpleaños número 90. Y la pregunta es tan simple, pero a la vez tan potente de ¿qué quisieras que digan sobre ti en ese discurso que van a decir en tu presencia, sobre ti y tus logros, tus colegas, tus amigos, tus familiares? ¿Qué quisieras que contenga de mensaje ese discurso que van a decir estas personas hacia ti? Ese es un ejercicio de visualización potente y se los quería compartir. Y uno final es este que tiene que ver ya un poco más con nuestra vida laboral y que invita a reflexionar sobre lo que esperamos lograr justamente en el ámbito profesional también, entiéndase el ámbito laboral. Y les invito a que escriban dos discursos. Uno en el que se hable de ustedes y sus logros personales y otro que hable de sus logros profesionales. Entonces, imagínense que ustedes van a hacer una reunión el próximo año de cierre de año y hay una persona que va a hablar de ustedes. ¿Qué quisieran que diga esa persona? Sean familiares, amigos, trabajadores tuyos, colegas, empleados, lo que fuere. Al nosotros ser capaces de visualizar, empezamos a ejercitar también ese músculo que se llama cerebro. Y empezamos también a acostumbrarlo a pensar a futuro en vez de estar pensando solamente en el pasado y lo malo que nos pudo haber ocurrido. Y para terminar, para ya dar paso a las preguntas también, los quiero dejar con este mensaje y, y que lo escribió y que lo ha trabajado muy bien y justamente les voy a compartir al final una bibliografía, ahora lo van a ver inclusive de inmediato, la especialista Angela Lee Dufour. Esta especialista, y hay un video que les voy a compartir ahorita, habla de que uno de los mayores predictores, se los dije al inicio, uno de los mayores predictores de éxito en una persona, más que la inteligencia académica, la inteligencia matemática o la capacidad de sacar bien cuentas, de ser experto en algo, uno de los mayores predictores de éxito para todos nosotros es la capacidad de ser perseverante. Y acá empezamos a unir conceptos ya para terminar. En la medida que seamos capaces de tener un enfoque de crecimiento y de saber que incluso hasta las circunstancias más adversas nos permiten aprender y el aprender nos permite crecer, es donde vamos a tener mayores posibilidades de perseverar. En la medida que yo sea capaz de identificar un propósito
en aquellas actividades que son para mí importantes o a las que yo ya les he asignado un objetivo, unas metas, voy a ser capaz de salir mejor librado de situaciones adversas y poder lograr lo que quiero. La pasión y la perseverancia es el principal predictor para alcanzar metas a muy largo plazo. Y acá hay algo importante también, y no lo quiero dejar de decir, estamos muy acostumbrados a tener beneficios inmediatos. Y yo a veces identifico muchas situaciones en las que muchos de nosotros podemos actuar como niños, que de repente queremos obtener la recompensa en forma inmediata. Vemos un pote de caramelos, queremos tener el caramelo de forma inmediata y no somos capaces de esperar un tiempo. Y esto no lo he leído, esto yo lo he vivido, yo identifico mucho la perseverancia como la capacidad de poner beneficios inmediatos, por beneficios que se puedan dar a largo plazo y que involucran pues un poco de paciencia, tolerancia, capacidad de adaptación y sobre todo perseverancia, saber que lo que yo voy a querer lograr lo voy a poder obtener, pero esto involucra un camino para el cual me tengo que preparar y que no siempre va a rendir resultados inmediatos y obviamente no necesariamente va a tener resultados en el corto plazo o los resultados que queramos en el corto plazo. Ya solo para terminar y dar el paso a las preguntas, quiero dejarles esta información. Este es un video TED. Acá ustedes van a poder ver el link al que pueden acceder directamente y si logran acceder al PDF, también podrán tener un acceso directo. Ustedes cliquean acá nomás o cliquean en el link y lo pueden tener. Otro que me pareció fabuloso es este video que ya les comparto finalmente, que este segundo video de 3, que es el estudio que les estaba comentando de la Universidad de Harvard y que habla de la importancia de generar buenas relaciones sociales y que nos sirvan de soporte para ser más felices. Y uno último, para terminar, tiene que ver con un estudio de Boris Cyrulnik. Él es un neurólogo y psiquiatra austriaco, me parece que es, muy famoso, y que habla sobre la resiliencia y este enfoque, miren qué interesante, en el cual habla de que a veces el dolor es inevitable, a veces es inevitable sufrir una caída, sufrir una derrota o que una pandemia nos golpee, pero lo que sí podemos hacer es evitar el sufrimiento. Y el sufrimiento se va a dar en la medida de que nosotros cómo decidamos enfrentar o enfocar esa realidad. Y ya con eso quiero terminar y darles paso a las preguntas. A las preguntas, Johanna, si estás por ahí. Sí, Manuel, ¿qué tal? Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. Rápidamente te comento, ¿no? Aquí nos consultan a través del chat acerca de si la resiliencia solo aparece en momentos de adversidad, ¿no? Y creo que también justo nos mostrado, ¿no? O sea, la resiliencia también aparece en algo tan simple, por ejemplo, como iniciar un estudio. ¿Mm? ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que cualquier situación que genere un cambio para nosotros podemos entenderla como una situación que nos genera estrés. Y una situación que nos genera estrés desde ya es una situación que pueda ser adversa. Es adversa cuando requiere de nosotros adaptación, es adversa cuando requiere de nosotros cambio, es adversa cuando requiere con nosotros aprender, crecer. Lo que quiero decir es que la palabra adversa a veces está mitificada como negativo. Adversidad se nos presenta desde que nos queremos levantar de la cama. Yo hoy día he tenido un amanecer adverso porque no quería levantarme de mi cama. Entonces, hasta en las cosas más sencillas está de por medio la palabra adversidad. Obviamente, hay intensidades, hay diversas intensidades y definitivamente el levantarme de la cama para mí puede ser adverso, pero esto no repercute en nada si hablamos de la adversidad entendiendo como, por ejemplo, esta pandemia que se ha presentado, o el ejemplo que tú me dices de iniciar unos estudios. Y de hecho que tenemos que poner también nuestra capacidad de resiliencia para lograr llevar a una conclusión exitosa esos estudios. Tendremos que hallarle un propósito al hecho de estudiar, saber por qué es importante para nosotros también. Entonces, la resiliencia es algo que lo podemos incluir en cualquier momento de nuestra vida, en todas las situaciones que ya representen un desafío para nosotros. Entonces, más que adversidad, y esto quería llevarles de mensaje, Johanna, también a los participantes y a las participantes,
es que más que adversidad, más que situaciones adversas o situaciones atemorizantes, frustrantes, hablemos de situaciones desafiantes. Y en la medida que hablamos de eso, podemos hablar que la resiliencia interactúa con cada una de las situaciones que podamos tener. Gracias, Manuel. Y una pregunta más que creo que también está relacionado con esto. Voy a unir dos preguntas que han habido por ahí, porque se preguntaba mucho acerca de qué hacer cuando uno está estresado o que las cosas externas a veces nos estresan. Y creo que también la resiliencia tiene que ver más, no tanto con lo que está afuera y que genera esta presión en uno, sino más bien cómo uno la maneja. ¿Qué piensas? ¿Podrías repetirlo, por favor? Te perdí un poco el audio. Sino que hay muchas consultas acerca de cómo hay cosas estresantes exteriores que hacen que nosotros nos sintamos mal o que de repente hubo un ejemplo muy gracioso de, por ejemplo, Movistar me estresa, ¿no? Todo esto es externo, pero ¿la resiliencia es externa o es interna? Como suelo responder en muchas preguntas, Johanna, depende. Depende de cómo lo podamos enfocar. Lo que sí es cierto es que hay factores externos y factores internos que traemos a la conversación cuando hablamos de resiliencia. Hay factores que por su propia naturaleza sí son muy, pero muy desafiantes. Créanme que si Movistar estresa no es desafiante, no es representativo en nuestra vida a como si lo comparamos con todo este tema de la pandemia que ha pasado. Entonces, hay situaciones externas y hay componentes externos cuando hablamos de la resiliencia, porque también estamos hablando de que nosotros crecemos en un ecosistema, crecemos en un ambiente en el cual nos desarrollamos y podemos tener problemas con nuestra pareja, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestras amigas, en nuestro trabajo, etc. Entonces, hay situaciones externas, sí las hay. Pero también hay componentes internos que pienso yo son más impactantes o están, por lo menos, más en nuestro control que las situaciones externas. Y esos componentes tienen que ver con la capacidad que nosotros tengamos de cómo enfocar las cosas que nos pasan. Ya lo dije al final. Nosotros no podemos evitar las situaciones que nos generen dolor, pero sí podemos evitar el sufrimiento. Si bien es cierto, es una diferencia semántica solamente, pero es una diferencia importante la que hace este doctor que les compartí hace un rato. Y esa diferencia está en que nos pueden pasar muchas cosas afuera, pero solo nosotros podemos tener la capacidad de elegir, primero, la forma en que estas nos impactan y la forma de percibir si es una circunstancia que nos va a dejar quietos en una situación de temor, en una reacción de miedo, de frustración, o por el contrario, vamos a decidir que todo esto se transforme en una situación de aprendizaje y decidimos adoptar el enfoque de ya, me pasó esto, ¿qué experiencia saco? ¿Qué ejercicio de autorreflexión hago para poder obtener un aprendizaje valioso que me permita afrontar el futuro? Excelente. Bueno, creo que nos quedan ya, Pati, solo un minuto. Sí, pero podemos tener un minuto más también, no hay problema. Claro que sí, dale. Excelente, perfecto. Entonces sería una pregunta más es si la resiliencia se puede transmitir, por ejemplo. Por supuesto que sí. Me parece, por algunas preguntas que he llegado a ver, que hay varios padres de familia acá. Justo este video que les he compartido, el del doctor Boris Cyrulnik, y que habla de que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, este doctor habla de cómo podemos transmitir la resiliencia a los que son padres a sus hijos y cómo a través de la generación de un ambiente familiar óptimo, la capacidad de poder inculcar una mejor autoestima a los hijos, la capacidad de hacerle ver a los hijos, a los demás, que no solamente son importantes los estudios, sino es importante también desarrollar buenas conexiones con sus amigos, sus amigas, con su familia, desarrollar buenas relaciones sociales, desarrollarse a nivel físico y mental. En la medida que sean capaces de generar esto, van a ser capaces de transmitir justamente la resiliencia y un entorno que favorezca la resiliencia. Pero ojo, nada en el ser humano es determinante. Y esto lo digo porque no todos
pudieran haber tenido la oportunidad de tener un entorno de repente favorable en los inicios. Y esto no quiere decir que no podamos desarrollar la resiliencia. Lo que sí podemos hacer es, o lo que debemos hacer es, tomar la decisión de, he llegado hasta acá en este momento, y a partir de ahora yo puedo elegir también hacer ciertos cambios en mi vida. Y esto es también empezar a desarrollar por uno mismo la resiliencia. Entonces, la respuesta a esa pregunta es definitivamente, se puede transmitir, pero si nosotros no hemos tenido en nuestra infancia la oportunidad de que nos transmitan esta capacidad, podemos empezar a desarrollarla. Excelente, muchas gracias, Manuel. Gracias, Johanna. Gracias a todas y a todos los que han participado el día de hoy. ¿Cómo poder ver los videos? Por ahí alcanzo a leer. De hecho, que esta presentación ahora Patricia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo les va a comentar un poco más cómo va a estar esto en las redes sociales del Ministerio, y de todos modos, acá está la página web de nosotros, richhrgroup.com. Tenemos un blog en el que va a estar la presentación colgada, así que en cualquier momento pueden entrar y cliquear ahí en los videos que les pueda haber interesado. Muchas gracias, Johanna, muchas gracias a todas y todos ustedes. Nos quedamos unos minutos más para despedirnos con Patricia. Hola. Patricia, sí, muchas gracias, Manuel, Johanna, por su presentación. Manuel, tus orientaciones son muy valiosas, ¿no?, sobre cómo practicar y fortalecer la resiliencia. Ha sido en realidad muy motivador y refrescante escucharte, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, pero también para nuestra vida en general, ¿no? Para responder a una de las principales consultas, no se preocupen, la presentación se va a compartir con todos los que se han inscrito al webinar, y esta presentación también queda grabada en el Facebook del Ministerio de Trabajo, entonces va a quedar ahí permanentemente para que la puedan ver cuando deseen. Y antes de finalizar, los invitamos a visitar la web y el Facebook del Ministerio, ¿no?, para ver otras convocatorias webinars y otras grabaciones de conferencias como esta. Esperamos contar nuevamente con Manuel y con Johanna. Y asimismo los animamos a visitar el portal de Empleos Perú, www.empleosperú.gov.pe, para conocer nuestra oferta de capacitación laboral. Agradecemos mucho su participación. Estamos contentos que a través de los comentarios podemos ver que les ha parecido muy valiosa también esta presentación. De eso se trata, ¿no?, de compartir lo que necesitamos fortalecer en estos tiempos. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan unas muy buenas noches y adelante, que toda esta situación nos va a hacer aprender mucho y seguir creciendo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Para los que se van despidiendo, acá pueden ustedes hacer clic, entrar a la web y ahí también va a estar la información. Ya nos vemos pronto. Muchas gracias.